Muy buenas tardes, queridos alumnos. Antes de iniciar nuestra clase, el lunes 27 fue feriado correspondiente al día 29 de septiembre. Entonces, como nuestra clase ya está todo cronometrada, como se suele decir, ¿verdad? Todo establecido, y para no dejar para última hora y no dar tampoco todo apurado, entonces siempre que hayan feriados, yo suelo desarrollar los días sábados, es decir, mandarle este sábado esta clase. Y el lunes, por supuesto, el lunes que viene, que va a ser el 4, la clase correspondiente vamos a tener ese día. Entonces, esta clase es de este lunes, que se les va a enviar este sábado, que es el 2 de octubre. Bueno, ¿qué tal están con sus trabajos prácticos? Supongo que bien. Y por favor, no atrasarnos. Ya sabemos cómo es todo el sistema, el tiempo vuela, ya vamos a entrar en octubre, nuestras clases son hasta noviembre. Entonces, a full, a dedicarnos y no dejarnos estar. Bueno, hoy iniciamos la unidad 3. Vimos que la unidad 2, la unidad 1, la unidad 2 eran unidades un poco extensas. Bueno, terminamos la 1, la 2, ahora iniciamos la 3. Entonces ya nuestro desarrollo va a ser un poco más rápido, ¿entienden? Porque las otras unidades ya son más cortitas. Iniciamos la unidad 3, que se llama optimización clásica. En esta parte vamos a trabajar con las funciones cuadráticas y cúbicas. Y ustedes ya saben que la función cuadrática es aquella cuya representación es una parábola. Esta parábola puede estar convexa o puede estar cóncava, es decir, cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba. Bueno, vamos a analizar dichas funciones, así como en castellano. En castellano nosotros analizamos una oración y vemos todas sus partes, es decir, el verbo, la idea principal, el predicado, el complemento, no sé, ahora creo que cambian todos los nombres, pero la consistencia, todo es igual, no varía eso. Entonces lo que nosotros vamos a hacer acá en matemática es analizar las funciones, hacia dónde van dirigidas, y vamos a hablar también de lo que se llaman los puntos críticos de una función. Bueno, vamos a ir viendo eso de a poco. En una función, trazamos acá una función. Esta es una curva. ¿Qué observamos? Observamos que nuestra curva desciende y luego vuelve a subir. Entonces, desde el momento que desciende, hablamos que decrece. Y luego vuelve a subir y decimos que la función crece. La misma cosa acá. Acá también tenemos el mismo sistema. Ahora, cuando la función crece, decimos o hablamos de una función creciente. ¿En qué puntos crece? Cuando sube, cuando aumenta. ¿Y en qué? Sería acá también. ¿Y en qué momentos decrece? Cuando disminuye, cuando baja la función. Ahora, tenemos dos gráficos abajo. En una parte, una función, decimos también una parábola, cuyas ramas están hacia arriba. Por un punto de esa parábola, nosotros trazamos una recta.
Entonces decimos que esta recta es la recta tangente a esta curva. Entonces acá hablamos de la pendiente positiva. ¿Por qué? Porque nuestra recta va subiendo. Y en el otro lado trazamos una parábola, la mitad de una parábola, porque si completamos tal vez sería así. Trazamos una recta, pero la recta baja, decrece. Entonces acá hablamos de una pendiente negativa. Recordemos, cuando yo hablo de pendiente, estoy hablando de la recta tangente. ¿Y cuál es la recta tangente? Aquella recta que toca una curva en un punto. Eso es. Bueno, ahora vamos a hacer un gráfico más completo. Hacemos un gráfico que viene, sube, entonces decimos decrece, crece, decrece. Pero ¿qué encontramos acá? Acá encontramos que alcanza un punto mínimo, diría, para luego volver a crecer. Entonces acá decimos decrece, crece y decrece. Bueno, entonces alcanza el punto más bajo, el punto mínimo, crece y alcanza el punto más alto, que le llamaríamos máximo, para luego volver a decrecer. En este vamos a pintar acá un punto. En esta parte donde la función cambia de rumbo de un mínimo a un máximo, decimos que en esta parte la función no tiene definida qué es lo que va a tener. Si va a tener un máximo, un mínimo, entonces decimos que es un punto de inflexión. Ese punto de inflexión, vamos a marcar, ese punto mínimo y ese punto máximo son llamados puntos críticos de la función. ¿Entienden? Y en esta parte donde hay profundidad, diríamos, decimos que la función es cóncava hacia abajo. Y en este punto, donde la función tiene esta forma, parecía un horno, decimos que es cóncava. Este es cóncava hacia arriba. Cambio. Así. Y este que viene hacia acá es cóncava hacia abajo. Bueno, entonces acá hemos analizado nuestro gráfico. ¿Cuál es la conclusión a la que llegamos? Que la función acá tiene un punto mínimo, que acá tiene un punto de inflexión y acá un punto máximo. Que en esta parte la función es cóncava hacia arriba y que en esta parte la función es cóncava hacia abajo. Para analizar y llegar a identificar estos puntos críticos, nosotros vamos a utilizar los criterios de la derivada. Es decir que vamos a utilizar lo que ya habíamos visto en el capítulo anterior. Bueno, ahora ya vienen los ejemplos. Bueno, tenemos este primer ejemplo. Dice, analizar la función y determinar su punto crítico. Aparece una función cuadrática, pero si miramos esa función cuadrática está un poco desordenada. Entonces ordenamos. Sería así. Bueno, ustedes tienen en sus manos ahí delante sus materiales y vayan mirando los pasos que se deben seguir. Primero nos dice que se tiene que hallar la primera derivada, que sería menos 2x menos 6.
primera derivada se halla. Esa primera derivada igualamos a 0, que sería así. Al igualar a 0 nos damos cuenta que tenemos una ecuación, la ecuación de primer grado, la más sencilla. Y vamos despejando. Multiplicamos por menos 1, entonces sería. Entonces acá pasamos arriba y voy a tener así. Simplifico. Eso. Para que sepan, si la función es cuadrática, vamos a tener solamente un punto crítico, es decir, un máximo o un mínimo. Entonces, ya hemos encontrado nuestro punto crítico. Volvemos a repasar el paso que se sigue para llegar a esto. Se halla la primera derivada, se iguala a 0. Al igualar a 0 la primera derivada, tenemos una ecuación. En esa ecuación se despeja x. Y ahora, para determinar si es un máximo o un mínimo, ¿qué es lo que hacemos? Seguimos los criterios. Entonces, ¿qué nos dice? Hallar la segunda e igualar a 0. La primera era esta. Ahora la segunda va a ser menos 2. Derivamos. La derivada de menos 6 va a ser 0. Entonces, en la segunda derivada, yo reemplazo el valor de x que hallé. Y como no tengo una x en donde reemplazar, esto vuelve a dar menos 2. Este valor es negativo y nos dice nuestra parte teórica que x igual a menos 3 es un máximo. Bueno, entonces es muy sencillo. Cuando la segunda derivada, en donde reemplazamos el valor de x, es decir, nuestro punto crítico, sale menor que 0, es al revés, se tiene un máximo. Y si sale positivo mayor que 0, esto va a ser un mínimo. ¿Está bien? Bueno, entonces nosotros trazamos la recta numérica. Nuestro punto crítico colocamos en el medio. ¿Qué valores están antes? Está el menos 4, está el menos 5. ¿Qué valores está después? Está el menos 2, el menos 1, 0, así. Y este es nuestro valor central. Entonces, esos valores yo voy a reemplazar ¿en dónde? En la función original, que viene a ser 2 menos 6x menos x cuadrado. Este es para graficar. Reemplazamos, colocamos nuestra recta, nuestra tablita de valores y colocamos estos valores. Este es el valor central. Colocamos desde menos 3. Podríamos ir teniendo en cuenta menos 2, menos 1, 0. Pero este siempre tiene que estar. Y un valor antes, dos valores. Yo le puse dos valores después. Reemplazamos estos valores en la función original y salen estos. Ahora graficamos. Recordemos que siempre tenemos que utilizar hojas cuadriculadas. Siempre este ejercicio va acompañado de un gráfico. Bueno, yo me doy cuenta, acá hay valores negativos, positivos, y acá hay todos valores de y positivos. Entonces me voy a ir hacia arriba. Acá es 0, menos 1, menos 2,
menos 3, menos 4. Y acá me voy a ir 1, 2. Voy mirando los valores. Entonces voy a ir marcando, por ejemplo, de 3 en 3. 3, 6, 9, 12. Porque el mayor valor es 11. Para menos 4 es 10. Entonces, más o menos acá. Para menos 3 es 11. Más o menos acá. Para menos 2 es 10. Más o menos acá. Para menos 1 es 7. Chiquitito. Para 0 es 2. Ahí. Entonces, este es el valor principal. Esto sería A. Entonces, acá digo yo que se encuentra el punto máximo. ¿Está? Entonces, siempre marcar el punto crítico en la gráfica. Y la gráfica siempre tiene que tener así una forma, porque a veces me hacen así. Así. Y yo siempre le saco un puntito. Y ese un puntito ya suma. No es lo mismo darle toda la forma que dejar así por el camino. ¿Entiendes? Entonces se tiene que entender bien el gráfico. Porque siempre me suelen hacer así. Queda ahí en el camino. Se va bien, ¿verdad? Se va bien, pero justo hace hasta ahí nomás. Y este da mucho para pensar. Yo no sé si ese otro va a ir allá, hacia dónde va a ir. Entonces por eso es importante darle bien la forma y que se note el punto crítico, que en este caso es un máximo. Entonces siempre el gráfico, para graficar, recuerden, función original, y el punto crítico tiene que quedar entre los valores que le vamos a dar X. Y esos números, para eso tenemos que hacer la recta numérica, tienen que ir ordenados, no un negativo, un positivo, un negativo, no, porque si no se van a perder, ¿entiendes? Y hay que hacer las cosas ordenadas. Entonces así perfectamente y sin ninguna duda nos vamos a quedar también tranquilos de que nuestro trabajo está bien. ¿Está? Segundo ejemplo, dice determinar los intervalos en que la función es creciente, decreciente y ninguno de los dos, ni creciente ni decreciente. Entonces vamos a ir haciendo acá. Primeramente hallamos la derivada. La derivada sería 2x más 4. Muy bien. Entonces acá vamos a ir poniendo creciente, decreciente, ni creciente ni decreciente. Bueno, para que sea creciente, la primera derivada debe ser mayor que 0. Yo tengo ya la primera derivada. La primera derivada es 2x más 4. Entonces yo pongo mayor que 0. Es una inecuación. Entonces voy haciendo mayor. Este pasa negativo. Ese 2 pasa dividido. Ahí. Entonces, cuando la función es creciente, cuando va tomando x mayores que menos 2. Ahora pasamos cuando la función es decreciente, cuando es menor que 0. Y tenemos la primera derivada, 2x más 4 menor que 0. Menor que menos 4, menor que menos 4 dividido 2. Simplificamos. Entonces, cuando la función decrece, cuando toma valores menores que menos 2. Y cuando ni lo uno ni lo otro, cuando se iguala a 0. Entonces yo tengo 2x más 4 igual a 0. Esto ya es como una ecuación. Menos 4
menos 4 dividido 2, y acá sale cuando x toma valor menos 2, entonces ni crece ni decrece. Bueno, les quiero mostrar ese en el gráfico. Entonces el valor central es menos 2. Y la función, ¿cuál es la función? Siempre es la función original para graficar. Va a ser, en este caso, x cuadrado más 4x más 1. Entonces, ¿qué valores le damos? Le damos valor, el valor central es menos 2. ¿Qué valor está antes? Menos 1. ¿Y qué valor está después? Menos 1. Perdón, este es menos 3. Menos 3. Este es el valor central. Está antes menos 3 y está acá menos 1. Entonces acá le voy a darle menos 2, menos 3, menos 1. Entonces ustedes reemplazan acá. Entonces el cálculo, vamos a hacer el cálculo auxiliar. Menos 3 al cuadrado, 4 por menos 3 más 1. Entonces acá da 9 menos 12 más 1. 9 más 1 es 10. 10 menos 12 es menos 2. Vamos a reemplazar menos 2. Menos 2 al cuadrado, menos 2 más 1. Entonces acá es 4 menos 8 más 1. 4 más 1 es 5. 5 menos 8 es menos 3. Después reemplazamos menos 1. Menos 1 al cuadrado, 4 por menos 1 más 1. A cada 1, acá es menos 4 más 1. 1 más 1 es 2. 2 menos 4 es menos 2. Entonces vamos a hacer acá nuestro gráfico. Acá es menos 1, acá es menos 2 y acá es menos 3. ¿Qué valores nos salieron? Las y nos salieron todos negativos. Entonces vamos a bajar más acá. Menos 1, menos 2, menos 3. Este es y, este es x. Entonces, para menos 3 es menos 2. Para menos 3 es menos 2. Para menos 2 es menos 3. Para menos 1 es menos 2. Entonces la función es así. Bueno, ¿qué dice? Cuando x toma valores mayores que 2 son este lado. ¿Qué pasa acá? Que la función crece. Perfecto. Cuando x toma valores menores que menos 2, decrece. Y cuando x toma valor menos 2, ni crece ni decrece. En este punto no pasa nada. Está acá. Perfecto. Entonces esa es la forma. Otra forma también que nos puede pedir analizar. ¿Entiendes? Tenemos otro ejemplo. Determinar los puntos críticos. Entonces tenemos nuestra función, hallamos su primera derivada. 3x cuadrado menos 2 por 9, 18x más 24. Igualamos a 0 esa primera derivada. Tenemos una ecuación cuadrática.
Como los coeficientes son múltiplos de 3, dividimos toda la ecuación entre 3. Nos quedaría así: 18 dividido 3 me da 6. 24 dividido 3 me da 8. Resolvemos, es mucho más fácil hacer. Bueno, por factoreo, entonces acá es x menos, más por menos, menos. Dos números que multiplicados den 8, sumados den menos 6. Entonces es 4 y 2. X menos 4 se iguala a 0. X sub 1, 4. Primer punto crítico. Se iguala a 0. Segundo punto crítico. Eso es. Pasamos a analizar nuestros puntos críticos. Entonces vamos a trabajar para x sub 1 igual a 4. Hallamos la segunda derivada. La segunda derivada podríamos tomar este nomás ya. 2x menos 6. En la segunda reemplazamos este valor. Entonces va a quedar así. Y acá me va a dar 8 menos 6 y acá me da 2. Ese valor 2 es positivo. ¿Qué significa eso? Que x sub 1 igual a 4 es un mínimo relativo. Ahora tomamos el otro valor para x sub 2 igual a 2 y reemplazamos siempre en la segunda. Sería acá 2 por 2 menos 6. Acá me da 4 menos 6 menos 2. Un valor negativo siempre es menor que 0. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que x sub 2 igual a 2 es un máximo relativo. Perfecto. Para el punto de inflexión. Para punto de inflexión. La segunda derivada se iguala a 0. La segunda derivada era 2x menos 6 se iguala a 0. Se despeja. 2x es igual a 6. 6 dividido 2, x es igual a 3. Pero para saber si es un punto de inflexión, ¿qué tenemos que hacer? Ese valor de 3, vamos a poner acá una flechita y acá, le vamos a restar una cantidad mínima. Vamos a ponerle nosotros siempre, sin variar, 0,5, una cantidad mínima. Y le voy a sumar. Siempre, eso es para el cálculo del punto de inflexión. 3 menos 0,5 es 2,5. Y 3 más 0,5 es 3,5. Y reemplazo siempre en la segunda derivada, ese primer valor. Entonces acá, segunda derivada era esto. Menos 6. Y si eso hacemos con la máquina de calcular, bueno, haciendo los cálculos, 2,5 por 2 menos 6, esto me da menos 1. Y menos 1 es menor que 0. Siempre en la segunda derivada, pero reemplazando ya el otro valor. 2 por 3,5 menos 6. Entonces hacemos 3,5 por 2 menos 6 y me da 1. 1 positivo que es mayor que 0. Bueno, recordemos que para que porque ahora lo que estamos haciendo es verificar si este es punto de inflexión. Ya hemos hallado, pero hay que ver si es punto de inflexión. Para eso le restamos un valor mínimo. Siempre primero se le resta y después se le suma la misma cantidad. Y estos valores que salen se reemplazan en la segunda derivada. Y para que sea realmente un punto de inflexión tiene que haber variación de signo. ¿Qué significa eso? Primero tiene que salir o menor y después mayor.
O dije, o mayor y después menor. Tiene que haber variación de signo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Luego, x igual a 3 es un punto de inflexión. Bueno, algo que les quiero decir. Cuando yo digo reemplazar en la segunda derivada, yo tomé este para allá la segunda derivada. Va a dar igual si ustedes toman esta. ¿Por qué? Porque esta es la más reducida, porque habíamos dividido todo por 3. Porque en sus materiales van a encontrar que se reemplazó en este. ¿Entienden? Pero esto no va a variar. ¿Entienden? Esto no va a variar. Y acá lo que interesa es que salgan siempre estos valores. ¿Entienden? Estos valores, estos puntos críticos no pueden variar. Pueden variar acá. Porque si ustedes reemplazan en la segunda derivada haciendo esto, van a cambiar los números. Pero la conclusión no va a cambiar. Acá va a salir el signo diferente. ¿Entienden? A lo mejor en sus hojas van a encontrar algo distinto. No está mal. Pero acá lo que interesa es ese cambio de signo y que realmente este es un punto de inflexión. Eso es más lo que les quiero decir. Por eso que yo reemplacé en la reducida. Vuelvo a recalcar. Y en la hoja reemplazó en este. ¿Entienden? Así que se puede hacer de las dos formas. Bueno, conclusión. Ahora todo esto nosotros tenemos que trasladar en el gráfico. Para el gráfico, siempre hay que hacer el gráfico. Para el gráfico, nosotros tenemos que trazar nuestro, ¿cómo se llama? Nuestra ruta numérica. ¿Y cuáles eran nuestros puntos críticos? Nuestros puntos críticos son 2, 4 y 3. Entonces acá vamos a ponerle 2, 3 y 4. Esos son los puntos críticos. Le puedo dar, entonces, 2, 3 y 4. Yo le di, ¿qué número está antes? Le di 0, 1, 2, 3, 4 y el 5 acá. Todo siempre ordenadito. ¿Dónde reemplazamos esto? Recuerden, en la función original. Vamos a volver a copiar. ¿Cuál es la función? Esto se reemplaza acá. X cubo menos 9x cuadrado más 24x menos 7. En eso se reemplaza. Salen esos valores. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a graficar. Entonces, al graficar, la ponemos y ponemos x. Estos valores 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué valores? Creo que me iré de 3 en 3. Abajo menos 3, menos 6, menos 9. Arriba tengo que ir hasta 13. 3, 6, 9, 12, 12 y 15. Siempre ordenadito. Para 0 es menos 7, más o menos por acá. Para 1 es 9. Para 2 es 13, chiquitito más arriba. Para 3 es 11, un poquito más abajo. Para 4 es 9. Para 4 es 9. Para 5 es 3. Entonces esto viene así.
se da la vuelta. Yo siempre le doy la forma. Ahí. Viene, se da la vuelta y sube. Bueno, vamos a ir mirando un poco nuestro trabajo. En nuestro trabajo decía que x igual a 4 era un mínimo. Este es un mínimo en 4. Perfecto. Este es un mínimo. Que x igual a 2 era un máximo. Perfecto, es un máximo. Y que x igual a 3 es un punto de inflexión. Acá, punto de inflexión. ¿Ven cómo todo nuestro trabajo está reflejado en el gráfico? ¿Y qué pasa si esto no coincide con lo que yo analizo? Y uno de los dos está mal. O el gráfico o el análisis. ¿Entienden? Bueno, este sí o sí es tema para los parciales y para los exámenes. De todo tipo de exámenes. ¿Entienden? Porque es muy importante. Tenemos un cuarto ejercicio, dice analizar. Ya sabemos todo lo que nos está pidiendo. Determinar los puntos críticos y luego graficar. Bueno, hallamos la primera derivada. Sería 12x cuadrado menos 12x menos 24. Igualamos a 0. Al igualar a 0, podríamos dividir todo entre 2. ¿Qué me queda? X cuadrado menos x menos 2. Resolvemos. Entonces acá sería 2 y 1. ¿No es cierto? 2 por 1, 2. Menos 2 más 1, menos 1. Se iguala a 0. X sub 1 igual a 2. X más 1 igual a 0, x igual a menos 1. Hay que analizar si es máximo y mínimo. Ustedes ya van a hacer, se va a hacer una tarea. Para el punto de inflexión. Entonces, ¿qué era? Hallamos la segunda derivada. Entonces, cualquiera pueden hacer ustedes. Si tomamos este, por ejemplo, voy a tomar la primera derivada. La primera derivada salió esta. Primera derivada. Siempre hay que mirar si copiamos bien. Hallamos la segunda. Entonces es 24x menos 2. Igualamos a 0. Igual a 1 medio. Y este se podía tomar 0,5. Recordemos, siempre restarle 0,5. Y siempre sumarle 0,5. Si esto yo resto da 0. Y si esto yo sumo da 1. Y después reemplazar en la segunda derivada. Bueno, tienen todo en el material, así que ustedes ya saben. Pues yo no quiero volver a hacer porque todo está en el cuaderno. Entonces vamos a practicar un poco. Y ya tienen todos ahí los valores que se tienen en cuenta para el gráfico. Recordemos, siempre para graficar en la función original. ¿Está? Y con el gráfico se completa el ejercicio. Quiero que practiquen bien todos estos ejercicios, que vuelvan a hacer todos ustedes solos, porque de esa manera se les va a grabar. Y después ya le llegarán los otros ejercitarios. Muchas gracias por la atención y recuerden,
a estudiar, porque muy pronto ya se aproximará el segundo parcial, y para que no nos sorprenda y no nos desesperemos, entonces a full con los trabajos y vayan entregando. Muchas gracias por la atención.